Soy Salvatore Elefante y Luca Pagliari, somos comisarios de exposiciones, artistas visuales, investigadores, docentes universitarios. Trabajamos juntos desde hace más de 15 años. Hemos creado un grupo de investigación que se llama FID. Nos encargamos, investigamos en el campo de las artes visuales, centrándonos mayoritariamente en la fotografía. En los últimos 10 años el tema central de nuestras propuestas, de nuestros talleres, ha sido la violencia y en específico la representación de la violencia. Pues la propuesta expositiva y de actividades que hemos hecho para el ICUB arranca de esta gran y larga reflexión sobre la violencia y se articula en una trilogía. Hemos organizado pues 3 exposiciones y 3 actividades diferentes que han empezado en el Centre Cívic Guinardó, donde hacíamos una propuesta de reflexión sobre violencia, educación y papel de los estereotipos. Hemos seguido en el Centre Cívic Per Pruna con una reflexión sobre la relación entre violencia, historia y poder. Y finalmente aquí en el Centre Cívic Casa Elizalde cerramos la trilogía con una reflexión sobre la violencia en relación con las cuestiones de géneros. Utilizamos cuestiones de género, sino cuestión de género, porque opinamos que son muchas cuestiones y que el género es un asunto muy complicado. Entonces, en cada una de estas exposiciones hemos planteado una reflexión sobre la evidencia, la latencia y la transparencia a la cual hacía referencia Salvatore, porque estamos convencidos que gran parte de lo que llamamos violencia es invisible. Nos referimos particularmente a los asuntos o a los aspectos más estructurales y culturales de la violencia, que son los que no podemos, percibir a nivel visual, pero que son los que sirven para mantener, perpetuar la violencia en nuestra sociedad. Nuestra propuesta no solo se compone de la parte expositiva, sino que también tienen un papel fundamental las actividades complementarias, como el taller de fotografía y género, llevado a cabo por la artista visual Elena Alonso Traveset, que se hará el día 29 de septiembre, 6 de octubre y 13 de octubre, y el Cineforum el día 5 de octubre, donde visionaremos la película La chica de la fábrica de cerilla del director finlandés Aki Kaurismäki, y seguirá un debate moderado por la neuropsicóloga forense Carla Álvarez Agón, experta en violencia de género. Y aprovecho para recordaros el día 28 de septiembre que haremos una visita guiada a la exposición y os invito a venir. Probablemente podremos contar con algunos de los artistas que participan en la exposición también.